Buenas noches, en esta ocasión vamos a proceder a crear un nuevo proyecto. La base de datos es nuestro proyecto en el gestor de base de datos Oracle. Para poder crear de manera correcta nuestro proyecto, que se trata de un proyecto restaurante, tendríamos que ingresar al localhost del Oracle para poder crear la base de datos en la nube. Entramos a la cuarta opción, que sería Application Express. A través de esta opción vamos a crear una nueva base de datos. Simplemente le pondríamos el nombre del proyecto. Yo voy a poner que se llama proyecto, solamente quiero que se llame restaurante, mi proyecto. Con un sobrenombre mismo restaurante. Esto no es de mayor importancia. Lo que sí exactamente tendríamos que darle una contraseña. Ponemos donde dice Create Workspace para que se pueda crear. Cuando nos salga este mensaje, ya se ha creado la base de datos. Lo único que tenemos que hacer es ingresar al SQL Developer para poder conectar a la base de datos. Ingresamos a este signo que podemos ver en este momento y simplemente le damos el nombre a nuestra base de datos. El nombre de nuestra base de datos va a ser proyecto restaurante. El usuario que le dimos en primera instancia cuando entramos al localhost del Oracle, pusimos que era restaurante y la contraseña. Guardamos la contraseña, testeamos. Una vez que verifiquemos este mensaje, es que ya ha salido todo correcto y se ha podido conectar. Y conectamos de esta manera. Así de manera automática se nos generará una ventana para poder crear a través de aquí, a través de un script, toda la base de datos. Como dije en primera instancia, nuestro proyecto se trata de un proyecto restaurante. Este proyecto restaurante se trata de que existen diversas tablas donde van a ser conectadas para que pueda ser utilizada de manera correcta. Para poder utilizar ya tenemos lo que sería el script, lo cual simplemente procederíamos a copiarlo y a ejecutarlo de manera correcta. Pero vamos a explicar uno por uno. Primero, en nuestra base de datos tenemos la tabla clientes como ID principal, que sería el primary key. Tenemos el ID del cliente con un valor entero, primary key, y que sea un no nulo, porque es un atributo primario de clave primaria. Luego tenemos lo que sería nombre, apellido, DNI, dirección y teléfono. Estos atributos son de tipo varchar, debidamente que no voy a utilizar ningún tipo de operación con este tipo de atributos. Y simplemente les estaría indicando un tamaño de la cadena. Los que necesariamente necesito que no se encuentren vacíos dentro de la base de datos, estoy referenciando al nombre, al apellido, al DNI. Sin embargo, la dirección y el teléfono no son atributos de gran importancia, por lo tanto no los especifico que sean no nulos. La tabla mesero es parecida a la tabla clientes. En este caso también cuenta con un ID de clave primaria y no null. Cuenta con su nombre, apellido, DNI, dirección y teléfono. Estos atributos también están definidos por su tipo de valor, que en este caso hemos puesto que es un varchar de tamaño 50 para el nombre, igualmente de tamaño 50 para el apellido y así sucesivamente. Como no voy a hacer ningún tipo de operación con estos atributos, pongo solamente que son varchar y los declaro no null a los que son necesarios y en este caso nulos a los que son necesarios también. Después vamos a proceder a ejecutar una tabla por una.
Bueno, verificamos que la tabla del cliente ya ha sido creada. La podemos verificar a través de desplegamos el proyecto restaurante que creamos, desplegamos las tablas y verificamos que la tabla cliente ya ha sido creada. Aquí se puede verificar todos los atributos definidos en nuestro script. De igual manera, en la tabla mesero se estaría procediendo a crear la tabla mesero. Y actualizamos el proyecto para que podamos visualizar la tabla mesero, y en este momento estamos verificando que la tabla mesero ha sido creada de manera correcta. Luego tenemos lo que sería una tabla. Esta es una tabla orden pedido. Esta tabla exactamente va a estar relacionada con mis dos tablas anteriores, porque en este caso no creé, por ejemplo, una tabla persona y luego los relacioné de la tabla persona, una hacia tabla cliente y otra hacia tabla mesero, haciendo así una jerarquía, porque en este caso me resultaba más fácil conectar la tabla orden pedido con sus diversos atributos de diversas tablas, una de la tabla mesero identificado por su ID y una de la tabla cliente identificado por su ID. La tabla orden mesero tiene su ID principal, que sería primary key también, y no nulo. Tiene la fecha de la orden del pedido y tiene en este caso tendría que tener un total de todo el pedido que han ido pidiendo los clientes a lo largo de la atención. En este caso también cuenta con el ID del cliente y el ID del mesero. Bueno, primero vamos a proceder a crear la tabla. Continuamos reanudando el video. Bien, actualmente hemos creado la tabla orden de pedido, cual podemos identificar, como indiqué, el ID, la fecha de la orden donde se compró, el cargo total, el ID del cliente y el ID del mesero. Bien, lo cual lo vamos a referenciar como llaves foráneas. En este caso, el ID del cliente vamos a declararlo como un constraint de la tabla cliente. Va en este caso a referenciar a la tabla clientes por el ID. Este ID que pueden ver acá se refiere al ID que estoy mencionando dentro de mi tabla orden de pedido. Igualmente altero la tabla orden de pedido, le añado un constraint con el nombre FK de la tabla orden, bien, con el foreign key del ID del mesero que estoy referenciando en mi tabla orden de pedido, referenciando a mi tabla mesero por su respectivo ID. Simplemente tendría que ejecutarlo. Bien, con respecto a los elementos, vamos a verificar por qué motivo no se puede agregar de manera correcta. Más adelante del video vamos a proseguir creando las tablas. Siguiendo con el procedimiento, crearíamos la tabla comprobante de venta. En sí, el comprobante de venta va a tener un respectivo ID, su número de serie, la fecha en que se realizó el comprobante, el total. Bien, también va a tener un estado que está definido como un chat, debidamente en este caso si el comprobante ha sido entregado o si no ha sido entregado. Y con el que se relaciona, que sería con el ID del pedido. Vamos a proceder a crear el comprobante de venta, a ejecutarlo y se va a crear de manera correcta. Luego vamos a alterar la tabla de comprobante de venta y vamos a añadirle un constraint. En este caso el constraint va a ser del ID del pedido y vamos a referenciarlo con la tabla orden de pedido. Con respecto a lo que sería la tabla orden de pedido, cambiamos de nombre a T orden de pedido. Por lo tanto, aquí tendríamos que cambiarle también el nombre.
con su respectivo ID, que sería orden de pedido, ID de pedido. Procederíamos a ejecutarlo. Bien, y la como estaba indicando, exactamente la comanda estaría detallada por su ID de comanda, que estaría definida por ser un integer not null y un primary case y un número de mesa. Vamos a ejecutarlo para poder crearlo. Se creó la tabla comanda. Posteriormente a ello, también tenemos lo que sería una tabla proveedor. Esta tabla proveedor exactamente son la lista de todos los proveedores que estarían entregando los productos a nuestro restaurante. El proveedor tiene exactamente su ID, el nombre de la compañía, el nombre del contacto, el cargo del contacto, la dirección, la ciudad, región, país y teléfono. Recordar que todos estos datos son importantes que se tienen que registrar del proveedor. Se procede a crear la tabla proveedor y se crea de manera correcta. Hemos declarado en este caso que para todos mis atributos son de manera indispensable debidamente a que el proveedor necesariamente tiene que tener registrados todos estos datos para poder auditarlos en algún momento que necesite. Para eso hemos verificado y hemos puesto not null a cada atributo que hemos puesto en este momento. Tenemos para el producto que se define por un tipo de producto. El tipo de producto también tiene su ID de tipo de producto y tenemos una descripción. El ID es de valor integer y es un not null. Procedemos a crearlo. También tiene su descripción, lo cual se va a ingresar de manera correcta a través ya sea de una interfaz o ya sea del mismo SQL Develop. Como ya tenemos nuestras primeras tablas, que sería nuestra tabla tipo producto y proveedor, ya podemos crear la tabla producto. Esta tabla producto bien, está definida por su ID de tipo integer not null primary key, cuenta con una descripción de tipo varchar not null, una cantidad que viene a ser la stock, el ID del proveedor, el proveedor que provee este producto, el tipo de producto al que nos referimos, en este caso, bueno, el número de ítem exactamente no lo necesitamos, y un ID de orden de compra. Este ID de orden de compra tampoco lo estaríamos necesitando, por lo cual procederíamos a borrarlo. Y ejecutamos la tabla. Alteramos las tablas para poder añadirle de manera correcta el foreign key y se procedió a actualizar las tablas. Bien, tenemos también otro detalle. Recuerden, en la primera tabla hicimos la primera tabla comanda, solamente la definimos por el ID de la comanda y por un número de mesa. Bien, en este caso también hay un detalle de comanda que las van a ser relacionadas directamente desde el ID del plato y el ID de la comanda. Para en este caso se recuerda que indicamos que primero en una comanda puede haber por cliente o en este caso por mesa, ya sea puede haber lo que sería muchos pedidos en una sola comanda. Por ese motivo necesitamos obligatoriamente un detalle donde vamos a tener un número de ítem, la cantidad, el precio, el ID del plato y el ID de la comanda. Bien, vamos a proceder a crear esta tabla y vamos a alterar con respecto a mi ID de plato y mi ID de comanda. Vamos a alterar
nuestros atributos para proceder hace que se convierta nuevamente a una clave foránea. A ver, un momento. Se pudo verificar el error. Se vio que el error se estaba cocinando exactamente porque estábamos llamando mal a la tabla plato. Ya hemos corregido el error, por eso ya se pudo modificar la tabla, ya se pudo alterar y por lo tanto pudimos añadir a su constraint, a su llave foránea, la referencia a la tabla plato por su ID. También hemos creado un foreign key con respecto a la tabla comando con respecto a su ID. Como ya tenemos al producto, ya tenemos también al producto, tenemos al plato, podemos proceder a crear también el detalle del pedido, debidamente que esto se va a relacionar directamente con la comanda, porque una comanda puede tener muchos pedidos, o sea, una comanda puede tener en su lista a muchos platos o ya sea muchos productos, pero en este caso un pedido también puede tener a la vez activado su línea muchas comandas, y estas comandas recuerdo que dentro de cada comanda puede haber más de un solo plato. Este detalle de pedido va a estar definido por un integer no null primary key, que sería el número de ítem, el precio, que no lo voy a declarar como un double, sino voy a declararlo como numérico. El ID del pedido y el ID de la comanda. Procedemos a crear el detalle del pedido y le asignamos los foreign key. Procedemos en este momento a alterar nuestra tabla de detalle de pedido de la tabla orden de pedido. Recuerden que le cambiamos el nombre, por lo tanto vamos a cambiarlo acá. Que está referenciando a su ID de pedido. La comanda que referencia al ID de la comanda, como pueden verificar acá. Y lo ejecuto. Han sido alterados de manera correcta. No pude añadir acá porque en este caso estaba llamando mal, por lo tanto vamos a añadirlo nuevamente. Han sido alterados de manera correcta. Lo único que nos queda por la instancia es realizar el llenado de nuestra base de datos. Vamos a añadir nuestro cliente. Recuerden, en este caso, para añadir cliente, lo único que necesitamos es el ID, el nombre, el apellido, el DNI, la dirección y el teléfono. Todos estos datos los tenemos acá. Se pudieron insertar 4 registros. Para poder verificarlo, solamente consultamos a través de un cel asterisco
from la tabla cliente. Y podemos verificar que ya se registraron los datos de manera correcta. De igual manera hacemos con el mesero y lo consultamos. Pueden ver acá que ya se agregó. El proveedor también. Y así sucesivamente podríamos ir siguiendo, llenando cada base de datos sin ningún inconveniente. Voy a terminar en este caso añadiendo lo que serían productos. En este caso voy a verificar primero antes de añadir mi tabla de productos si es el ID del producto, la descripción, la cantidad, el ID del proveedor y el ID del producto. Actualmente tendríamos que hacer algún tipo de modificación para la tabla de producto, pero en este caso, profesor, solamente tendríamos que agregar los datos correspondientes a lo que sería la tabla del producto, al proveedor que ya se agregó, al tipo de producto. También tendríamos que agregar a lo que sería, bueno, en este caso solamente seguiría agregar a la carta, a la comanda. Recuerden que la comanda simplemente estaría jalando los datos de el cliente y el plato. Y en cada comanda, por cada comanda pueden haber muchos detalles, en este caso muchos platos, por lo tanto se tendría que llenar también de manera correspondiente la tabla detalle de comanda. Y posteriormente podríamos jalar la tabla de detalle de comanda para poder cerrar el pedido por la tabla pedido, que podemos verificar. En este caso, aquí podemos verificar que en esta tabla orden de pedido va a haber un cargo total. Este cargo total, que se puede verificar acá, va a estar relacionado directamente con el detalle de la orden del pedido. Vamos a actualizar para que se pueda verificar. ¿Qué se encuentra en este momento acá? ¿Qué se encuentra en este momento acá? A través de este detalle pedido vamos a verificar que se encuentra relacionada a las tablas, tanto del nivel de la comanda como del detalle, como del pedido. Bien, es lo único actualmente tendríamos que agregar. De todas maneras, profesor, indicarle que este sería nuestro proyecto actual y el avance. El proyecto termina exactamente como se trata de nuestro proyecto, se estaría presentando para la siguiente semana. En tal caso, el video lo realizó actualmente Caterine Varillas. Muchas gracias, profesor, que tenga un buen día.